Bien, buenos días. ¿Me escucha bien? Ahora yo me escucho fuerte. Fuerte y claro, ¿cierto? Damos gracias al Señor por nuevamente tener la oportunidad de poder compartir el mensaje de hoy día. El pastor decía delante, recibir la palabra. Recibir la palabra. ¿Cómo recibe usted la palabra? ¿De qué forma? Deme dos ejemplos. Alguien que me levante su mano. Yo recibo la palabra. Estoy hablando de la predicación, día domingo, contexto iglesia. ¿Cómo recibe usted la palabra del Señor? Escuchando. Perfecto, muy bien, escuchando. ¿De qué otra forma recibe la palabra del Señor? Orando, con gozo, leyendo. Atentamente, muy bien. Con un corazón sensible. A eso es lo que quiero apuntar. A la intimidad de nuestro ser, a la intimidad de nuestro corazón. A recibir la palabra, hermanos, con humildad, con sencillez, sabiendo de que Dios ha dispuesto este día y ha preparado este día y ha traído un alimento este día para ti y para mí. Pero si venimos con un soberbia, con altanería, no vamos a recibir un buen mensaje. No vamos a dejar que el Espíritu Santo provoque ciertas transformaciones en mi mente, transformaciones que el Señor quiere hacer, precisamente para ir alcanzando el carácter de Cristo. Entonces siempre pregúntese, independiente a quién esté aquí adelante, hermanos, independiente a eso, es cómo yo recibo la palabra del Señor. Fíjese que una de las preguntas que nosotros nos hacemos desde el momento de nuestra conversión en adelante, cuando digo conversión me estoy refiriendo al momento de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador y abrir mi boca, ¿cierto?, en una oración diciéndole al Señor que reconozco mis pecados y que quiero que Él haga vida en mí. Una de las preguntas que surge es, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Se ha hecho esa pregunta o no? En algún momento se hizo esa pregunta, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Y cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, generalmente lo llevamos al servicio. Cantar, enseñar, alcanzar un liderazgo dentro de esta congregación o desarrollar una función en la iglesia local. Entonces pensamos que la voluntad de Dios, obviamente, también está enmarcado en el servicio, pero nosotros lo vamos enfocando hacia esa perspectiva, hacia esa mirada. Y dejamos de lado las cosas que para Dios son importantes en su palabra. Y hoy día vamos a ver un tema que a lo mejor no es tan importante. A lo mejor es de una mirada lejana, pero Pedro le va a escribir a este grupo de creyentes y va a poner sobre la mesa a través de esta carta que también es importante. Y lo vamos a vivir en una semana más. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? Exhorta a este pueblo a someterse a la autoridad. Entonces, el tema de hoy es someterse y además es buenas obras. Esa es la voluntad de Dios enmarcado en el tema de hoy, el sometimiento y las buenas obras. Cuando nosotros tenemos, ¿cierto?, un espíritu humilde, nosotros vamos a tomar el consejo y lo vamos a realizar. Para llegar a someternos a la autoridad y a hacer buenas obras, vamos a ver 3 puntos hoy día muy claros, muy específicos y muy precisos. Primero, tiene que someterse a la autoridad. Cuesta hoy día. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de rebeldía, hay una sensación, hay una idea de rebelarse frente a la autoridad. Haciendo la voluntad de Dios también cuesta. Porque tiene que quebrar nuestro orgullo para poder someternos a lo que Dios quiere. Y lo otro es honrad a todos. También cuesta porque el que está sentado a mi lado me cae mal. ¿Me entiende? Entonces cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios no es figurar o estar presente en un liderazgo, sino que es atendiendo al consejo de la palabra del Señor. Pedro habla a creyentes. Y cuando yo hablo de creyente, ¿a qué me estoy refiriendo? O cuando la Biblia habla de creyente, ¿a qué se está refiriendo? A vidas
transformadas. ¿Vidas transformadas por el poder de quién? ¿El suyo? ¿El mío? No, el de la palabra del Señor. Una vida, ¿cierto?, transformada que salió del orgullo, trabaja la sencillez y la humildad de corazón. Una vida que trabajaba a través de la mentira, hoy día trabaja a través, ¿cierto?, de la verdad. Vidas transformadas. Entonces Pedro habla al creyente, aquel que quiere alcanzar la estatura de Cristo, porque esa es tu meta y esa es mi meta. Es alcanzar la estatura de Cristo. Entonces, independiente a la situación que hoy día estamos viviendo a nivel gubernamental, a nivel de nuestras autoridades, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Según lo que la Biblia dice, lo vamos a ver hoy día. ¿Me entiende? Número 1, someterse a la autoridad. Ya la palabra sometimiento trae problemas. Por eso es que yo le pregunto, ¿cómo usted va a recibir la palabra de Dios? Dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernantes, como enviados por Él para castigo de los malhechores, y alabanza de los que hacen el bien. ¿Usted tiene responsabilidades? ¿Cierto? ¿Usted tiene responsabilidades como creyente? ¿Cierto? Usted comienza el ciclo de clase, firma un pacto, pasa a la otra clase, es miembro, entonces usted tiene deberes dentro de la Iglesia Bautista Vida Nueva y tiene responsabilidades. Usted no podría decir, oye, no me lo dijeron. Sí, se lo dijimos en esta clase, en la tercera clase. Y si no le quedó claro, hacemos una cuarta clase. Pero la idea es que usted entiende la responsabilidad que usted tiene como miembro de esta congregación. Y usted también tiene responsabilidades como creyente. Tiene responsabilidades como líder, tiene responsabilidades como hermano. Entonces tenemos responsabilidades. Y como parte de la sociedad, ¿tenemos responsabilidades? Obvio. Nosotros como ciudadanos, ¿cierto? El creyente es responsable. Tenemos responsabilidades. ¿Por qué? Porque formamos parte de un país y de una sociedad. Y la Biblia nos llama a ser buenos ciudadanos. Como buenos ciudadanos, ¿dónde se basa esa bondad? ¿En mi moral? ¿En mi ética? No. Se basa en lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia dice es lo que es la verdad. Porque si hablamos de ideologías o de pensamientos, vamos a tener diferencias entre nosotros. Unos son de un equipo, otros son de otro equipo. Unos son de una tendencia, otros son de otra tendencia. ¿Y quién tiene la verdad? ¿El equipo A, el equipo B, la tendencia A, la tendencia B? No, la Biblia. La Biblia es la que nosotros nos une. Entonces, usted ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con quien nos gobierna? No emita ningún juicio. Usted tiene que orar. Usted tiene que orar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que orar? Porque la Biblia lo dice. Ese es el concepto que nosotros como creyentes, y Pedro estaba estableciendo a este grupo de cristianos. Y no se olvide que el contexto de este grupo de creyentes, ¿cuál era? Estaban con una piña colada en un respaldo, ¿cierto? No. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué le pasaba a este grupo de creyentes? Perseguidos, azotados, ¿cierto? Calumniados. Entonces tenían a un gobierno en contra. ¿Y Pedro qué dice? Vayámonos en contra del gobierno. No, sométase a la autoridad. Pedro escribió a este grupo de creyentes donde no existía, días del Imperio Romano, donde no existía la democracia ni la buena relación o amistad para los cristianos. Aún con todo esto en contra, reconoce Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, la legítima autoridad del gobierno romano. Y lo vamos a ver por qué. El objetivo, el propósito o la enseñanza que tiene Pedro es dar a conocer que bíblicamente las autoridades se constituyen para la administración de los asuntos sociales. La pregunta es, ¿quién pone la autoridad? Dios. Lo vamos a ver también en la Biblia. ¿Por qué Pedro enseñó que el creyente debía someterse a la autoridad? ¿Ah? ¿Por qué cree usted? Porque la autoridad
procede de Dios. ¿Dios es soberano o no? Es parte de sus atributos. Es creador, es sustentador de la creación. Dispuso un principio de autoridad para el hombre y lo dispuso al hombre, ¿cierto?, como gobernador, como un administrador. Génesis capítulo 1, versículo 27-28 dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya, o a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, administradla. Ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Bajo ese principio descansa el ejercicio de autoridad de los gobiernos en el mundo. Dios es quien establece autoridad de los gobiernos en el mundo. El creyente debe, y estamos llamados a respetar la autoridad. Y debemos someternos a la autoridad, ¿y eso qué demuestra? Carácter cristiano. Como Dios manda en el Antiguo Testamento y dice en Proverbios 24-21, hijo mío, teme al Señor y al Rey. Entonces, cuando hablamos de la sujeción, el sometimiento o el respeto al gobierno humano, no depende, y esto por favor tengámoslo claro, no depende de cómo actúa la autoridad. Porque básicamente veamos el globo terráqueo en los diferentes países y vemos que las autoridades practican cosas que la Biblia no dice, tienen valores que la Biblia no manifiesta. Independiente a eso, nosotros estamos llamados a orar por nuestros gobernantes. Difícilmente, hermanos, un gobernante no creyente va a actuar con principios y valores cristianos. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque Cristo no es su fundamento. ¿Pero es el suyo? Sí. Entonces nosotros oramos. ¿Para qué? Para que nuestras autoridades, ¿cierto?, puedan escuchar en algún momento un consejo que sea basado en el fundamento y en el principio bíblico. Simplemente el principio de autoridad está puesto para el funcionamiento correcto de la sociedad humana. El gobierno humano puede ser injusto, pero el derecho a gobernar procede de Dios. Cuando nosotros entendemos que esto proviene de Dios, que nosotros descansamos del Señor, la próxima semana hay votaciones, se dio la casualidad que estamos hablando de esto, o es preparado por el Señor. Nosotros no vamos a hablar jamás de política en este lugar, porque tenemos que hablar de la palabra del Señor. Es lo que nos mueve. Ahí está nuestro fundamento. Entonces, cuando pensamos, ¿quién prospera su vida? Es el Señor. ¿Dónde descansa su salud? En el Señor. ¿Dónde descansa su fuente laboral? En el Señor. Ese es nuestro foco y ahí está nuestro centro. La autoridad es puesta por Dios y Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Entonces, ¿dónde se debe centrar su mirada? Su oración debe estar puesta en el Señor. Señor, gobierna mi vida. Señor, gobierna mis pensamientos. Señor, gobierna mi economía. Señor, gobierna mi salud. Las autoridades, la autoridad máxima del creyente, ¿sabe quién es? Es Dios. Dios espera que se sometan a las instituciones humanas que Dios ha ordenado. Cuando nosotros nos sometemos a la autoridad humana, ¿qué es lo que estamos haciendo? Demostramos cualidades de creyente, de cristiano. Primero, manifestamos, ¿cierto?, un carácter fiel. ¿Fiel a quién? A Dios. Manifestamos un interés por la sociedad. ¿Por qué? Porque estamos nosotros involucrados en la sociedad. Porque sabe que nosotros somos los que llevamos un mensaje de salvación a las vidas. Somos nosotros los que llevamos la luz del Evangelio a esta sociedad. Y cuando llevamos la luz del Evangelio, el Señor transforma esas vidas.
Entonces ahora decimos, el que era delincuente deja de hacerlo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está en la vida de esa persona. El que era corrupto deja de ser corrupto. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es el poder transformador. Entonces, cuando nosotros entendemos cuál es nuestra responsabilidad en la sociedad, tenemos un interés por ella. No me da lo mismo el vecino. No me da lo mismo mi compañero de trabajo. No me da lo mismo la persona que va en la micro llorando o el que está en la posta. No me da lo mismo. Voy y procedo. ¿Por qué? Porque mi carácter cristiano demanda un interés por la sociedad. Y nosotros como creyentes buscamos la paz. ¿Dentro de qué? Dentro de la sociedad. Nosotros como creyentes, ¿qué es lo que evitamos? Todas las tribulaciones y los delitos. Y ahí tengo puestos versículos bíblicos de acompañamiento. ¿Por qué? Porque entendemos nuestra responsabilidad dentro del marco de esta sociedad. Con esa finalidad los cristianos debemos obedecer las leyes y respetar la autoridad. Porque nuestra máxima autoridad es ciertamente Dios. Cuando nosotros vemos, y vamos a dar un ejemplo, que la autoridad demanda obediencia, y esa obediencia que va contrario a la palabra de Dios explícitamente, ahí nosotros podemos decir, no voy a obedecer. Si yo voy transitando en la carretera y me para un carabinero a exceso de velocidad, no me voy a pasar de largo. No, voy a tener que parar, voy a tener que entregar mi documento y me van a sacar una multa por exceso de velocidad. Es correcto, ¿cierto? Pero si la autoridad me manda a hacer cosas que van en contra de la palabra del Señor, nosotros como institución cristiana también podríamos decir, no lo vamos a hacer. Y voy a dar ejemplos. Mateo capítulo 5, versículo 28 dice, os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Mateo capítulo 5, versículo 29 dice, más respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué es lo que pasa? Se registra que Pedro y los apóstoles desafiaron las autoridades gubernamentales de su época. ¿En qué aspecto? En la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué dijeron las autoridades? Silénciense, cállense, no hablen. ¿Cuál fue el mandato del Señor en Mateo capítulo 28, versículo 19? Id y predicad el Evangelio. La obediencia principal que usted y yo debemos tener siempre, siempre y siempre es a Dios. Es importante tener en cuenta que tanto Pedro como Pablo eran personas que respetaban la autoridad. Sin duda, por algo estuvieron en la cárcel, por algo fueron azotados. Se sometieron al castigo, se sometieron al escarnio inclusive público y de una manera ilegal e ilícita. Hechos capítulo 5, versículo 41, ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. ¿Por el nombre de quién? Por el nombre de Cristo. ¿Desafiaron a la autoridad? Sí, pero en la predicación del Evangelio. No en la rebeldía de ir en contra de la autoridad simplemente para ir en contra de ellos, sino que el fundamento fue predicar el Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver dos ejemplos de no obedecer a la autoridad. ¿Ejemplos que son experiencias mías? No, son ejemplos que están registrados en la Biblia, como los amigos de Daniel. Sadrac, Mesach y Abednego no obedecieron al edicto o al decreto del rey. ¿Cuál era el edicto? ¿Cuál era el decreto? Debían postrarse y adorar una estatua de oro al sonido de los instrumentos. Sonaban los instrumentos y todo el mundo se tenía que postrar y adorar imágenes. No obedecieron a la autoridad. ¿Qué generó? Castigo. ¿Qué pasó con ellos? Fueron llevados al horno de fuego, ¿cierto? Calentados 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Qué pasó con estos 3 hombres? Por no adorar la imagen,
¿cierto? Por no postrarse, fueron echados al horno de fuego. Obedecieron a Dios y el Señor los rescató. Tenemos un segundo ejemplo también en Daniel y el foso de los leones. Darío constituyó 120 sátrapas y Daniel destacaba de entre ellos. Pero había una rivalidad, una contienda en contra de Daniel. Entonces, motivados, ¿cierto?, por la envidia, por los celos, fueron a Darío y dijeron: proclame un edicto que sea importante, que cualquiera que en 30 días haga petición a cualquier dios u otro hombre, fuera del rey, fuera de la autoridad, debía ser echado al foso de los leones. ¿Qué pasó con Daniel? No se arrodilló frente a la autoridad y continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de Dios. El rey, dice la Biblia en el capítulo 6 de Daniel, con pesar en su corazón, porque conocía a Daniel, dio órdenes que lo trajeran y lo echaran al foso de los leones. ¿Qué pasó con Daniel? Fue librado por el Señor de la muerte. ¿Dónde estaba el fundamento de estos hombres? ¿En sus caprichos? ¿En sus ideas? ¿En sus pensamientos humanos? ¿En la tradición? Fundamento bíblico. Fundamento la ley. Éxodo capítulo 20, versículo del 3 al 5. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolos ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No lo adorarás ni lo servirás. ¿Qué motivó la desobediencia de estos hombres a la autoridad? La palabra de Dios. Cumplir con el mandato bíblico. Entonces no va en contra de la autoridad caprichosamente, por orgullo, por soberbia, por hacer un gallito. Va sometido bajo la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que edifica nuestras vidas. Y como edifica nuestras vidas, edificamos nuestra familia. Como edifica nuestras vidas, edificamos la iglesia. Como edifica nuestras vidas, edificamos la sociedad. Y la Iglesia Bautista Villanueva es un bien para este sector. Es luz en medio de las tinieblas. Somos personas que hemos sido preparadas por el Señor para poder dar a conocer el Evangelio a otros, aquellos que están completamente perdidos. Sometido a las leyes, sometido a la autoridad, seguimos siendo luz. Hace un tiempo atrás se hizo un 18 de septiembre donde nos tomamos la calle. Pusimos barricadas, no dejamos pasar a nadie. No, se pidieron todas las autorizaciones para poder cerrar Agustina. ¿Me está entendiendo? Nosotros somos luz y nuestro comportamiento refleja también a nuestro Dios. El faraón colocó a José como segundo en la línea de mano del gobierno de Egipto. Y Daniel también ocupó una posición similar durante los reinos de Darío y Ciro. Siempre que sea posible, y siempre que fue posible, estos hombres sometidos bajo la ley de Dios brindaron colaboración en todo nivel del gobierno, aplicando los principios de las Escrituras. Siempre. Entonces, cuando nosotros pensamos, Dios me puso en este lugar de trabajo, Dios me honró con este puesto, Dios me honró con este cargo, ¿cuáles son tus principios? ¿Cuáles son tus valores que rigen tu función gerencial, administrativa, de obrero, de oficio, profesional? ¿Cuáles son esos valores? Porque frente a ti hay autoridades, tú como trabajador. Si nosotros vemos que la Biblia muestra a hombres sometidos a la autoridad, pero con fuertes principios y valores cristianos, es lo que tú y yo debemos también imitar. De exaltar a Jesucristo en nuestro ambiente laboral. De poner a Jesucristo como el principal fundamento de nuestras vidas. Entendiendo que mi ética, que mis valores, que mis principios
se rigen por el poder de la palabra del Señor. Y que todo lo que yo voy a hacer va a ser para honrar al Señor. En conductas, en gestos y en lo que me toque a mí administrar. En lo que Dios me ha provisto para hacer dentro de mi ambiente laboral. Entonces sí, hermanos, nosotros como cristianos debemos obedecer las leyes. Y de esa forma nosotros estamos honrando a Dios. De esa forma nosotros también estamos diciendo, soy un cristiano con valores y principios fundamentados en la palabra del Señor. Y tú vas a ser y eres sin duda un bien dentro de tu trabajo cuando actúas correctamente. ¿Cuál es la motivación para ser sumiso? Porque la Biblia nos dice sométase a la autoridad y me encantó este versículo. Cuando lo leí fue como iluminación, porque dice, por causa del Señor. O sea, Dios te está demandando, sométete a la autoridad, pero por causa del Señor. Ese es el fundamento. Ahí está la piedra angular. Entonces, cuando nosotros hablamos de una sumisión, es una relación de sujeción a la autoridad superior. Es someterse, subordinarse, estar sujeto, es obedecer. Los cristianos obedecen no porque quieren congraciarse con el gobierno de turno, ni porque quieren seguir sus ideas políticas, sino que nos sometemos a la autoridad de Dios por causa del Señor. Esa es la raíz. Esa es la sumisión a la autoridad, es honrar al Señor con nuestra obediencia. El Salmo 112, versículo 1 dice, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. ¿Por qué? Porque el temer al Señor significa respetar a Dios. Someterse a la autoridad significa respetar a la autoridad. Y tú y yo nos deleitamos en la palabra del Señor. ¿Cristo vivió bajo autoridades? ¿Sí o no? Por supuesto. Autoridades que fueron injustas, autoridades que fueron arbitrarias, como Augusto, como Tiberio, como Herodes y su descendencia, como Poncio Pilato. Y lo trataron súper bien, ¿cierto? La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. ¿Se levantó Jesucristo e ir en contra de la autoridad? Jamás. Y fue azotado injustamente. Y fue castigado injustamente. Y fue maltratado injustamente. Pero nunca se levantó en contra de la autoridad de turno. Nunca participó en un acto de rebeldía. Nunca participó en un acto de desobediencia civil. Ni siquiera objetó cuando esas autoridades lo trataron y lo crucificaron injustamente. Son muy reflexivas las palabras de Jesucristo en la cruz cuando dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Enmarcados en tiniebla, hombres naturales, separados de Dios. Y separados de Dios, ¿qué es lo que hay? Pecado. Pecado. En vez de preocuparse con reformas políticas y sociales, Cristo se ocupó, se enfocó, se maravilló en asuntos pertenecientes a su reino, a su mensaje, a su enseñanza, a su obra salvífica. ¿Y qué trajo eso? Cambios en personas. Cambios en gente que no tenía esperanza. Porque el Señor se enfocó en lo suyo propio, en hacer la voluntad del Padre. Número 2, hacer la voluntad de Dios. Versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad.
sino empleadla como siervos de Dios. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Sométase a la autoridad. Ore por sus gobernantes, pero también haga la voluntad de Dios. Le dije al principio, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y usted comienza a pensar, ¿cierto?, en el liderazgo, en el servicio, en la enseñanza. Está bien, pero responde Pedro a esta pregunta que yo estoy haciendo. Pedro frecuentemente enseña a los lectores a vivir según la voluntad de Dios. Frecuentemente. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17 dice, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, hoy día, ¿qué es lo que tiene que comenzar a hacer? Hacer el bien. Es lo que dice la Biblia. Orar por nuestras autoridades, muy bien, pero hacer el bien. Hacer el bien. Y usted sabe lo que es hacer el bien. Usted entiende lo que es hacer el bien. No necesitamos un taller de capacitación para hacer el bien, porque usted sabe cómo hacer el bien dentro de su familia, dentro de la sociedad y dentro de la iglesia. Primera Pedro capítulo 4, versículo 2, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Si antes de llegar a Cristo eso era lo que hacíamos, vivíamos para las pasiones de esta carne, pero hoy día que somos nueva criatura, que nuestras vidas han sido transformadas por el poder de Dios, usted y yo estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La Biblia lo dice y lo establece, y hoy día también se la estoy dando a conocer. Primera Pedro capítulo 4, versículo 19 dice, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo ¿qué cosa? El bien. Esteban, el primer mártir de Jesús, fue apiedrado y veía la gloria de Dios. ¿Haciendo qué? Haciendo el bien. Los creyentes debemos compatibilizar las vidas con la petición, ¿cierto? Hágase tu voluntad. Si nosotros queremos hacer el bien, esa voluntad debe necesariamente proceder de Dios y su palabra. Yo creo que la primera oración que usted hace en la mañana es, Señor, hágase tu voluntad. Cuando nosotros entendemos que hacer la voluntad de Dios es bueno, es porque entendemos que es perfecto. Porque Dios, hermano mío querido, no se equivoca, no falla, no erra. Siempre cuando Dios actúa es para el beneficio de nuestras vidas. Mateo 6:10 dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esto lo habla el Señor, ¿cierto?, en el Sermón del Monte. La voluntad de Dios, Pedro nuevamente escribiéndolo a estos creyentes, lo enseña a través de este párrafo, en dos acciones precisas. Entonces usted no me puede decir, pastor, yo no sé lo que es hacer la voluntad de Dios, porque mínimo hoy día se va a ir con dos ideas en su mente y en su corazón. Primero, sométase a la autoridad. Pague sus impuestos, todo lo que requiere que usted viva y conviva en una sociedad, en un país. Y segundo, haga el bien. Dos cosas, dos acciones puntuales que le habla Pedro a los creyentes. Ambas acciones hablan de su carácter cristiano, de cómo usted actúa dentro de su vida. Es decir, que la manifestación para tu vida y para la mía, ¿cuál es? Es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios requiere, eso es lo que Dios demanda de nosotros. Sometiéndonos a autoridades y actuar éticamente, haciendo el bien. Hacer el bien es obedecer obviamente las leyes que están implementadas en el país. Eso significa
que todos los creyentes, independiente a la nacionalidad, debe someterse a la autoridad y a las leyes del país. Y la Biblia dice que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Esto no lo tenía pauteado, pero lo voy a decir. Hace unos meses atrás tuvimos un conflicto en el pasaje donde nosotros vivimos. Condominio Las Palmas le llamamos nosotros. Y hubo un altercado con un portón, donde nosotros nos vimos involucrados simplemente por pasar. Y obviamente, usted entiende los grupos de WhatsApp, ¿cierto? Taca, 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 taca. Entonces, teníamos que tomar una decisión nosotros como familia, o con mi esposa más bien. ¿Qué es lo que hacemos? Nos sumamos a la crítica, al reclamo, al enojo, a la rabia, al culparse unos con otros, o actuamos cristianamente. Pero actuar cristianamente tenía un costo, ¿ya? Y era un costo económico. Y actuamos cristianamente. Vecinos, no se preocupen, nosotros nos haremos cargo. Silencio en el grupo de WhatsApp, absoluto. Y después por interna me dice, no, vecino, ¿cómo es posible? Si yo también fui parte del problema. Yo pago la mitad. Yo no dije nada. ¿Y por qué no lo paga entero? Ya que se estaba ofreciendo. Y ahí entendí, hermanos, que cuando tú haces el bien o cuando yo hago el bien bajo fundamentos bíblicos, cuando mostramos a Cristo en estas cosas de la vida que a todos nos puede pasar, que son accidentes, que no hay un propósito de destruir, pero cuando ponemos la perspectiva cristiana, silenciamos, enmudecemos la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Utiliza esas cosas para sensibilizar esas vidas y decir, vecino, yo me hago cargo de la mitad. Maravilloso. ¿Por qué? Porque actuamos bajo el poder de Dios y de su palabra. Porque es una manera también de evangelizar. No, miren, si el pastor de esta iglesia fue el que chocó y no se hizo cargo. O sea, el pastor del pasaje, porque saben que soy cristiano. Imagínense el testimonio. Imagínense cómo hubiese dejado a Cristo si voy y me sumo a la pelea, a la discusión. ¿Me está entendiendo? Cuando utilizamos la Biblia, silenciamos a las personas. Aquellas personas que no tenían cercanía con el Evangelio, que nunca habían leído la Biblia, ven acciones en el creyente que simplemente lo hacen quedarse callado porque está actuando correctamente, porque está haciendo el bien. Y fíjese lo que dice este versículo. Haciendo el bien, hagáis enmudecer ignorancia, insensatos. Cuando usted lee el texto, descubre estas cosas. Entonces dice, si haciendo el bien hagáis enmudecer, ¿qué es enmudecer? Bueno, es refrendar, amordazar, dejar sin palabras. Y es lo que hacen los hombres cuando nosotros, tú y yo, actuamos correctamente. Dice ignorancia, pero en el contexto de esta palabra ignorancia tiene que ver con el rechazo intencional y hostil a la verdad. Pablo le está escribiendo a este grupo de creyentes y le está diciendo, hagan enmudecer la ignorancia. Esa ignorancia se gestó con un rechazo intencional de parte de ellos a la verdad. No una ignorancia por desconocimiento, ¿me está entendiendo? Nosotros ignoramos muchas cosas, pero aquí era un rechazo intencional. Había, se podría decir, una alevosía. Y por último, dice insensatos. Un insensato es un hombre carente de sentido. No aplica la razón, sin razón. Entonces el apóstol Pablo
Le hace, fíjese bien lo que estoy diciendo, estamos hablando de Pedro, pero ahora pasamos al apóstol Pablo. Pablo le hace un mandato a Tito, un joven, y les dice a los nuevos convertidos en Creta que también se enfoque, ¿cierto?, en la sujeción a las autoridades como también al comportamiento del creyente. Interesante este versículo. Tito capítulo 3, versículo 1 al 3. Recuérdale que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Fíjense bien, hermanos, el mensaje. Pedro, ¿de qué está hablando para hacer la voluntad de Dios? De dos cosas. Sujétese a la autoridad, haga el bien. ¿O no? Pablo le escribe a Tito. ¿Y qué es lo que le dice? Exactamente lo mismo. Sujétese a las autoridades, pero esté preparado para toda buena obra. No injurien a nadie. No sean contenciosos. Sean amables. Muestren toda consideración para todos los hombres. Porque nosotros, y ahí está poniendo cierto de la condición, de la posición en la que nosotros hoy día estamos, porque en otro tiempo nosotros éramos, interesante el punto. Es decir, que Pablo le está pidiendo a Tito que transmita a los creyentes que hagan la voluntad de Dios. Porque hoy día hay una nueva naturaleza en sus vidas. Eso no lo podía pedir antes. Y aquí es donde hace la diferencia. En otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleite, de los placeres diversos. Vivían en malicia, en vida, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Interesante el punto. Tanto Pedro como Pablo hablan a los creyentes, sujétese a la autoridad y haga el bien. Esa es la conducta correcta. Que el cristiano se someta, ¿cierto?, a la voluntad de Dios. Así como dijimos la semana pasada que nosotros los creyentes tenemos privilegios, ¿se acuerda? Linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Tenemos nosotros, según el texto, andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino emplearla como siervo de Dios. Tenemos nosotros la libertad que Cristo nos otorgó entregando su vida en la cruz. ¿Usted tiene libertad? ¿O alguien le dice que no haga tal o cual cosa? Es marcado en las leyes, no podemos transitar a más de 120, a mí me gustaría, pero no puedo. Pero el Señor nos hizo libres. Y en esa libertad que nosotros tenemos, las leyes nos ponen límites, las autoridades. La Biblia nos pone límites. Cuando hay un mandamiento de Dios, hermanos, es un bien, es un beneficio para tu vida. Pero cuando hay una restricción, también es un beneficio para tu vida. Entonces, Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firme y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Qué significa esto? Que la libertad que hoy día tú tienes en Cristo Jesús, utilízala en el contexto de hoy día para sujetarse a la autoridad y para hacer el bien. No para aquellas cosas que te apartan o te separan de Dios. La santificación, cosa que hemos hablado durante todo este tiempo, conduce a la libertad espiritual, en obediencia y en sujeción. ¿Frente a qué cosa? A la rebeldía natural y propia del mundo. Entonces, andemos como libres. Ser libre, tener esta libertad que el Señor nos habla y enmarcado en el párrafo, en el contexto que nosotros estamos hablando, no es vivir como mejor le parezca al creyente. No es esa su libertad. No es no sujetarse a las leyes y a las autoridades. Eso tampoco es libertad. Sino que es vivir en santidad. Cuando tú y yo vivimos en santidad, ¿qué es lo que hacemos? La santificación conduce a la libertad espiritual en obediencia y en sujeción frente a la rebeldía natural y propia del mundo.
Cuando nosotros hablamos a un no creyente, siempre tenga en su mente, es una persona esclava del pecado. Pero usted es libre, completamente libre por lo que Dios ha hecho. Entonces, la verdadera libertad equivale a la certeza de servir a Dios. Número 3 y final. Dijimos que es importante obedecer a la autoridad. Dijimos que es importante hacer la voluntad de Dios. Y el texto nos muestra lo importante también de poder honrar a todos. Usted se ha dado cuenta, no sé si lo ha hecho usted en su trayecto como creyente, pero hay oraciones que nosotros hacemos. Nos ponemos en oración, ¿cierto?, al Señor y comenzamos a orar y pedirle a Dios cosas como, por ejemplo, Señor, guía mis pasos. ¿Lo ha dicho usted alguna vez? ¿O ha dicho usted, Señor, dame más sabiduría? ¿O ha orado usted diciendo, Señor, muéstrame el camino? Señor, dime qué es lo que quieres para mí. Son oraciones, ¿cierto?, que nosotros hacemos pidiéndole a Dios que nos encamine, que nos dé una guía. ¿Lo ha hecho o no lo ha hecho? Soy yo nomás. ¿Sí? En algún momento y usted ha orado así. Y no está mal que oremos de esa manera. No está mal. ¿Sabe lo que está mal? Que cuando Dios a usted y a mí nos muestra el camino, que cuando Dios a usted y a mí nos guía, que cuando Dios a usted y a mí nos provee sabiduría o nos muestra lo que Dios quiere para nosotros, no le obedezcamos. Porque estamos pidiendo algo, Dios nos muestra algo y simplemente no lo obedecemos. Pedro, cuando le escribe a estos creyentes, y yo creo que usted se ha dado cuenta de la carta de Pedro que hemos hablado, ha sido una carta clara, ¿o no? Ha sido con acciones súper específicas. Y hoy día también vamos a mostrar esto específico, esto claro que Dios pone en su palabra. ¿Para qué? Para edificar vidas espirituales. Pedro construye una oración maravillosa poniendo 3 verbos en imperativo. Y estamos leyendo el versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Ese es el texto. Hay verbos en imperativo. Honrad, amad y temed. Y cuando nosotros hablamos de un verbo en imperativo, lo que estamos diciendo que es utilizado exclusivamente para impartir órdenes, para hacer peticiones, ruegos o solicitudes. Entonces lo que está haciendo Pedro a los creyentes les está impartiendo una orden. Honra, ama y teme. La pregunta es ¿a quién? El texto también lo responde. Honra a todos y al Rey. Ama a los hermanos y teme a Dios. Hay un dicho en Chile, más claro echarle agua. Podría cerrar yo acá, ¿cierto?, la predicación. No nos explique porque yo lo entiendo y usted lo entiende. El tema es que cuando el Señor le enseña, lo guía, lo capacita, cuando no se hace, es pecado, es no hacer la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? Si usted hoy día sale honrando, amando y temiendo a Dios, usted está haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Cuando nosotros hablamos del verbo honrar a todos y al Rey, estamos hablando simplemente de respetar. Demanda la honra para todos los hombres. Usted debe respetar a todos, aquí y afuera. Dar honor a cada uno según corresponda. Mostrar respeto a todos. El siervo de Dios honra a todas las personas que son designadas para gobernar. Entonces, claro, el concepto cierto de honrar. Todas aquellas personas que han sido investidas de autoridad, el siervo de Dios las honra. Nosotros los creyentes, los cristianos, no debemos discriminar a ninguna persona, a ningún individuo, a causa de su raza, nacionalidad, posición económica. A ninguno. ¿Por qué? Porque tenemos que honrar a todos.
Romanos capítulo 12, versículo 10 dice, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Filipenses 2, versículo 3 y 4 dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Amad. Pedro, ¿qué dice? No entra en una negociación. El amor es fraterno, alcanza a todos los hermanos. El creyente está llamado a amar. El amor es esencial para una vida en comunión y como seguidor de Cristo. Imagínese que en esta iglesia Bautista Vida Nueva no haya amor. Sería un caos, sería un problema. Una situación de este porte sería un problema gigante. Pero como la iglesia Bautista Vida Nueva manifiesta el amor los unos con los otros, tenemos la capacidad dada por Dios de poder resolver nuestros conflictos. ¿Hemos tenido conflictos? Sí, hemos tenido conflictos. Pero los hemos resuelto en amor a Dios, en amor a su palabra. ¿Vamos a seguir teniendo conflictos? Sí, porque vivimos en una sociedad, somos diferentes temperamentos, personalidades, caracteres. Pero nunca te olvides que el amor es esencial para vivir en comunión y como seguidor de Cristo. Y porque el amor nos ayuda a servirnos los unos a los otros. Y eso obviamente se ve el fundamento cristiano en nuestras vidas y el carácter de Cristo. Juan capítulo 3, 13 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Gálatas 6, 2 dice, llevad los unos las cargas de los otros. Cuando tú ves en la práctica este versículo, es maravilloso. Es maravilloso poder sostener en oración a los hermanos. Es maravilloso poder llevar un consejo a los hermanos que necesita una guía, que necesita un camino, que no sabe o que está confundido para tomar una decisión. Es maravilloso poder llevar la carga del otro y sostenerlo en oración y en fortaleza. Cuando hay una necesidad, uno pide oración. Cuando uno tiene hambre, uno busca el alimento. Cuando uno tiene sed, uno busca, ¿cierto?, para poder beber y poder saciarse. Cuando llevamos las cargas los unos de los otros, simplemente estamos sirviendo al Señor, haciendo su voluntad y actuando en amor para con el otro. Y por último, Filipenses dice, nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino que cada uno con actitud humilde de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Número 3, el segundo verbo dice, perdón, me di vuelta a la página, perdón. Número 3, temed. Pedro también demanda el temor a Dios. Es decir, fíjate bien, hermanos, tenemos que honrar a las personas, tenemos que amar y por último, dice, tenemos que temer. Pedro demanda temor a Dios. El temor a Dios es un respeto reverente. Temor a Dios significa expresar obediencia ¿a qué cosa? A sus mandamientos, a su palabra. El respeto a Dios, la reverencia ante Él, es la actitud fundamental del cristiano. Y ese temor a Dios obviamente se expresa en la obediencia a sus mandamientos. Deuteronomio capítulo 3, 13, versículo 4 dice, en pos del Señor vuestro Dios andaréis y a Él temeréis. Guardaréis mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis y a Él os uniréis. El temor a Dios incluye confiar en Dios en todas las circunstancias de tu vida. No le falte el respeto a Dios. Y ponme atención, por favor, a lo que te voy a decir. No le faltes el respeto a Dios con lo que hoy día estás viviendo. Dios así lo quiso. Dios así ha actuado para tu crecimiento. Cuando entendemos que Dios no se equivoca, que Dios es soberano y ponemos sobre la mesa todos los atributos de Dios, lo que yo hoy día estoy viviendo, así Dios lo ha querido.
Puede que ser que lo que hoy día estás viviendo, hermanos, es producto de una prueba o es producto de tu pecado. No le faltes el respeto a Dios. Dios no se equivoca. Simplemente dile al Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Porque Dios demanda de ti excelencia. Porque Dios demanda de nosotros carácter cristiano, aún en las dificultades. Me encanta este versículo que voy a poner ahora. Y siempre tengo que recurrir a él. Independiente a las circunstancias de la vida, necesito alimentarme de Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Porque este sabio lo tenía todo. Había alcanzado una gloria terrenal. Pero cuando termina este Coelet, el texto hace una conclusión maravillosa. Hace una conclusión impactante a las vidas que remece cuando logramos entender lo que este sabio está escribiendo. Y dice la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios. Teme a Dios. Esa es la conclusión. Y guarda sus mandamientos. Es una conclusión hermosa, que te está llevando no a pensar en ti exclusivamente o a tus necesidades, te está llevando a pensar en este Dios todopoderoso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. No le faltes el respeto a Dios. Teme a Dios. Inclina tu rostro. Hágase tu voluntad, Señor. Y obviamente Dios va a proceder como Él quiera. Oramos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo de tu palabra, porque sin duda es un tiempo que edifica nuestras vidas, es un tiempo que nos permite poder reflexionar en el texto bíblico y nos ayuda a poder entender cuál es tu voluntad sobre nuestras vidas. Ponemos, como lo hacemos los días martes, Señor, a todos nuestros gobernantes, obviamente, en oración, para que tú seas actuando también a través de ellos. Y también nuestras vidas, para que nosotros podamos actuar conforme a lo que tú quieres. Gracias te damos, rogamos tu bendición, por Cristo Jesús. Amén. Dios te guarde, hermano. La Iglesia Bautista Vida Nueva se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Santiago. Nuestros principios son los principios bautistas bíblicos. La Iglesia Bautista Vida Nueva es un cuerpo de creyentes preocupados en cumplir la obra de Cristo en nuestras familias hoy. Nuestra iglesia tiene diferentes ministerios, encargados y preparados para suplir tu necesidad, ya sea personal o familiar. Nuestros cultos los hacemos los días domingo, 10 de la mañana. Estamos ubicados en Agustinas 2332, Santiago Centro, cerca de 2 metros. Visítanos y conócenos a través de nuestras redes sociales. Te esperamos. Que el Señor te bendiga.